Un placer teneros a los tres por aquí en un día de nuevo frenético, de mucha actualidad, pendientes todo del G7, de las sanciones también que se anunciaban ayer por parte de Estados Unidos, hoy por parte de Reino Unido. Y si os parece, pues precisamente empezamos mirando a Reino Unido, Adrián, de nuevo palabras de David Cameron, el secretario de Asuntos Exteriores británico, que justifica el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso. Dice que hay una condición que se puede solucionar muy fácil, que se retire Rusia y que dejarán de atacarle. No sé cómo ves estas palabras de Cameron, que parece que echan más leña al fuego. Sí, la verdad es que estamos en un proceso en el que hay una continuidad de declaraciones cada vez más agresivas. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar la realidad de las declaraciones, ¿no? Porque la realidad es que este tipo de ataques contra territorio ruso se están haciendo desde hace mucho tiempo y se están haciendo, de hecho, con la connivencia de todos estos países occidentales y, según nos dijo Scholz, pues manejados, el lanzamiento de misiles manejado en concreto, en el caso de Gran Bretaña y de Francia, por militares de Gran Bretaña y de Francia. ¿Esto qué significa? Pues que ya aproximadamente desde hace un año Gran Bretaña y Francia están atacando directamente a Rusia en su territorio, desde el territorio de Ucrania, pero lo están haciendo ellos, ¿no? Bueno, la diferencia en este momento, ¿cuál es? Que estamos ante una escalada dialéctica que puede llevar evidentemente a una escalada en la utilización, a una mayor utilización de esos ataques y también a obligar, y esto puede ser en este momento lo más preocupante, a obligar a Rusia a una reacción frente a algo que ya es evidentemente un ataque directo a su territorio por parte de las potencias occidentales, ¿no? Este es yo creo el gran problema, porque hasta ahora de una forma, bueno, pues práctica, astuta, como se quiera, pero Rusia podía mirar hacia otro lado, centrarse en que en el terreno de batalla pues están ganando la guerra y evitar despistarse o cambiar sus estrategias como consecuencia de esas provocaciones. Pero claro, ahora ya se está haciendo tan evidente que esto va a ser casi imposible para Rusia. Y estas declaraciones ya de los últimos días o semanas cada vez más duras también de los representantes rusos nos indican probablemente que estamos llegando al límite, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque Rusia probablemente seguirá haciendo el cálculo de cómo están evolucionando el conflicto en el terreno en el que Rusia está avanzando de forma continua en casi todo el frente y cuánto tiempo tiene antes de verse obligado a reaccionar de forma directa contra los países occidentales. Yo creo que eso en este momento es la gran clave. Está claro que los países occidentales, los países de la OTAN, van a continuar en esa escalada verbal y escalada de hechos, y estos ataques contra Rusia pues se van a producir y probablemente se van a multiplicar. La capacidad de Rusia de resistir estos ataques sin reaccionar directamente contra Occidente es la clave. Hay otra duda en este momento que es qué está pasando exactamente con Francia, con Emmanuel Macron, porque esa convocatoria de elecciones da la sensación como de si de alguna forma hubiera una cierta marcha atrás, una cierta congelación de esos planteamientos tan agresivos de Francia con respecto al conflicto en Ucrania. Y vamos a ver, porque durante estos días así como Francia y Macron estaban asumiendo un claro protagonismo en esa escalada, estos días parece como que no ha habido nuevos pronunciamientos de Francia. Es posible que Macron se haya visto excesivamente debilitado en las urnas para continuar con esas estrategias y esté pensando por lo menos en quizás esperar un tiempo, quizás hasta esas elecciones legislativas, para retomar ese protagonismo. Bueno, vamos a ver, porque estamos hablando de temas que se están moviendo en días o semanas, con lo cual es necesario esperar y ver cómo se suceden los distintos posicionamientos durante los próximos días, probablemente.
Vamos a ver qué sucede, Adrián. Vamos a ver también qué se habla, qué se acuerda en esta cumbre del G7, también en este grupo de contacto Ramstein, donde bueno, parece que se empiezan a esbozar algunas líneas, ¿no?, de lo que es el plan de Occidente. Por esto te quiero preguntar, Luis, esta nueva aseveración, este nuevo comentario por parte de Reino Unido, por parte de David Cameron, que bueno, fue el primero, ¿no?, en quitar estas líneas rojas, fue el primero en decir que Ucrania podía atacar territorio ruso con sus armas, y ahora lo está justificando. Quiero preguntarte un poco en general, Luis, ¿cómo ves estas declaraciones de los líderes occidentales y cómo se puede frenar esta escalada verbal? Bueno, yo en primer lugar me gustaría señalar que bueno, David Cameron no es ningún visionario, ¿no? Si lo hubiera sido, no hubiera llamado a un referéndum que luego le salió con el tema para aprobar o no el Brexit, un referéndum que le salió como le salió. Por tanto, yo creo que la visión que puede tener David Cameron es, bueno, un poco limitada. Pero, por otro lado, el Reino Unido hay que también encuadrarlo dentro de este Brexit. Tiene una posición un poco más avanzada, que va un poco más por libre, porque no forma parte ya de la Unión Europea y, por tanto, todas las discusiones y todos los diálogos que se tienen en el seno de los 27, pues no tiene por qué seguirlos o no tiene por qué estar tan alineado como el compromiso de la pertenencia lleva a otros, aunque sí que es verdad que hay ciertos Estados miembros que tienen una voz un poco discordante, ¿no?, al respecto de Ucrania, de su relación con Rusia y todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero yo creo que esto supone entrar en un juego, es un juego muy peligroso, supone entrar en un terreno cada vez más pantanoso, porque puede hacer que bueno, nos veamos inmersos en una espiral de la que sea difícil salir, si es que ya no lo es tan difícil de por sí, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con cómo se dice, porque, claro, decir, bueno, pues que Rusia se retire y dejamos de atacar, bueno, pero es que Rusia también puede decir lo mismo, ¿no? Dejen de enviar armamento a Ucrania, dejen de suministrarle apoyo táctico, apoyo militar y apoyo armamentístico, y entonces cesaremos las hostilidades, ¿no? Esa doble cara de la moneda que igual que se aplica para unos, se tiene que aplicar para otros si queremos entrar por lo menos en una esfera de la coherencia política, si es que es posible, ¿no? Pero el avalar el ataque de Ucrania a territorio ruso con armamento procedente de Occidente, bueno, yo creo que no es por justificar el conflicto, pero dentro de ese derecho a la defensa que tiene Ucrania en base al derecho internacional por haberse visto atacada por un agente exterior, que en este caso es Rusia, tiene ciertas limitaciones o debería realizarse con ciertos límites, ciertas líneas rojas. Bueno, sí podemos entender que si hay un convoy, una agrupación o un arsenal cerca de la frontera con Ucrania que va a servir para atacar Ucrania, yo creo que en ese caso sí que podría llegar a estar avalado por ciertas pautas ese ataque, aunque sea sobre territorio ruso. Otra cosa es que vayamos más allá y que esto sea un ataque indiscriminado simplemente por querer ver hasta dónde llegamos o por una estrategia simplemente de cálculo bélico, de querer arrastrar por parte de algunos líderes de Ucrania, de querer arrastrar a Occidente y llevarle hasta el extremo de no tener más remedio que implicarse en la guerra, como ya parece ser que se intentó con el famoso proyectil que impactó en Ucrania, que mató a esas personas y que luego realmente no tenía el origen que en un principio se presuponía, ¿no? También todo esto con las debidas cautelas. Pero esta escalada que nos lleva cada vez a un paso más elevado en cuanto a la tensión y 1 metro menos en la distancia que nos separa del estallido del tercer conflicto mundial, bueno, pues sobre todo tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Muchas veces las declaraciones son desafortunadas, muchas veces ciertamente lo son, pero otras buscan una finalidad diferente, por ejemplo, lanzar un globo sonda, tantear cómo están los ánimos o qué reacción podemos tener por el otro lado, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, insisto, con esto y también yo pediría prudencia tanto a una parte como a otra. Sí que es verdad que bueno, la guerra
Todos sabemos el origen que tiene, todos sabemos lo que está conllevando, pero yo creo que el intentar justificar todo esto, porque aquí siempre entramos en la otra pata de todo esto. Estamos suministrando armamento a Ucrania, eso, bueno, podemos aceptarlo, pero el suministrarle armamento puede conllevar que haya ciertos expertos que tengan que desplazarse sobre el terreno, cosa que Rusia no aceptaría, que sería una de las líneas rojas que se podrían cruzar y que despertaría sin duda todavía más la ira del Kremlin contra los países de la OTAN, y eso, bueno, pues ya sabemos lo que supondría un ataque al espacio OTAN, ¿no? La entrada directa de todos los estados de la alianza en el conflicto y ese extremo al que nunca hemos querido ni queremos llegar. Pero bueno, por no extenderme mucho más, yo lo veo como a veces estas declaraciones que hacemos, bueno, con la intención de querer avivar el fuego más que sofocarlo, y en esa pelea que yo me atrevería a decir que puede llegar incluso en algunos extremos a lanzar un órdago incapaz de ser superado, pues si, bueno, el otro día se lanzaba la posibilidad de que, o se planteaba la posibilidad de que Rusia instalara armamento en México, bueno, pues ahora vamos subiendo el tono y esto es un juego muy peligroso que yo creo que en algún momento debería parar y debería parar por ambas partes, si todos queremos evitar eso que queremos evitar. Desde luego, Luis, que estaría bien un poquito de mesura, ¿no? Por ambas partes, como bien dices, por parte de Rusia, también por parte de Occidente, pero de momento, Santiago, lo que estamos viendo es más bien todo lo contrario, ¿no? Cada vez más leña en el fuego. Es verdad lo que decía antes Adrián, parece que en Francia está cambiando la postura, por lo menos parece que a la opinión pública pues no le ha convencido lo que ha hecho Macron. En las elecciones europeas quedó bastante claro, también en Alemania, también, bueno, es una que vamos a ver lo que dura, porque también tiene elecciones pronto y las encuestas tampoco pintan muy bien. ¿Cómo ves esta escalada verbal y también la factura que está pasando precisamente a sus líderes, ¿no? Parece que los ciudadanos están despertando, como decía antes Zaharova. Bueno, los ciudadanos de las naciones de Europa, que forman parte de la Unión Europea, ejercen la presión, como saben, o bien movilizándose en las calles contra la guerra, cosa que todavía es muy marginal. No estamos en la etapa del no a la guerra famosa de hace 22 años, o pues de la manera más, digamos, efectiva que conocen, que es votando. Ha pasado en Francia lo que ha pasado, ya ha planteado Macron unas elecciones generales y un gran bloque, entre comillas, digo, antifascista frente a ante una señora Le Pen, que yo intuyo que tendría, si llega a la presidencia del gobierno en Francia, una suerte de línea política muy parecida a la de Giorgia Meloni en Italia. Vamos, en Alemania puede que también se dé una situación parecida. Ya Alternativa por Alemania y el partido de Sarah Wagenknecht han hecho un desplante a Zelensky en el Parlamento. Y quizás pues el único país donde, entre comillas, parece que no se produce ese tipo de efecto es España, porque todos los partidos del arco parlamentario y muchos extraparlamentarios pues sí son partidarios de continuar apoyando a Zelensky en Ucrania. Quizás la nota discordante será Alvise Pérez, que ha tenido 800.000 votos, pero bueno, como es una opción de momento estrambótica y nueva, pues todavía no se sabe muy bien por dónde puede discurrir. Pero sí es verdad que hay un cierto hartazgo, al menos expresado a nivel electoral, de muchos ciudadanos de naciones de la Unión Europea en lo que se refiere al apoyo a Zelensky en Ucrania. Yo creo que la inmensa mayoría de ciudadanos de la Unión Europea no quiere una guerra y quieren, en el fondo, continuar con una vida pacífica y tranquila como la que tuvieron por lo menos antes de la crisis de la Gran Recesión del 2008. No obstante, hay que ver qué recorrido tienen estos cabreos electorales, porque una cosa son los comicios para Europa y otra bien distinta son los comicios nacionales, donde cada estado tiene su sistema electoral particular, y en Francia pues hay que recordar que hay un sistema doble vuelta, con lo cual incluso ahí Macron podría pues volver a evitar que Marine Le Pen pues sea presidenta del gobierno. Con lo cual, todo está en el aire realmente. No podemos deducir absolutamente nada concreto porque la política no es una ciencia exacta, es decir, ninguno de los tres que estamos aquí hablando concebimos la política o la geopolítica como si fuese química o mecánica clásica, sino que esto es un arte prudencial y una serie de técnicas que te pueden llevar a un lado
o a otro, y además todo es muy voluble. Y luego hay otra cosa, hay que estar muy pendientes también, de manera totalmente necesaria, de las elecciones en Estados Unidos, que quizás sean las que más, o veremos si lo hacen, las que puedan quizás más determinar el futuro de la evolución, tanto de esta escalada, como dice Adrián, verbal, como de la escalada, digamos, militar, armamentística y geopolítica de lo que está pasando en Ucrania. Hay que estar muy atentos a lo que puede pasar entre Biden y Trump en los Estados Unidos.